Hola, mi nombre es Javier y voy a explicar las vías catabólicas de la glucosa o las vías glucolíticas catabólicas. Empezando con lo que es la glucólisis. Comenzamos con glucosa como sustrato. A través de la enzima exoquinasa se va a transformar a glucosa 6-fosfato. Aquí esta reacción va a utilizar ATP. Después la glucosa 6-fosfato va a pasar a ser fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfofructoisomerasa. Después en la fructosa 6-fosfato va a pasar hacia ser fructosa 1,6-bifosfato por medio de la fosfofructoquinasa. En esta reacción va a consumir ATP y después la fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en dos compuestos. Por medio de la aldolasa se va a dividir en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y por medio de la isomerasa va a convertir la dihidroxetona fosfato en otro gliceraldehído 3-fosfato para poder continuar con el proceso, y a partir de esta reacción ya todas las reacciones que tenemos aquí, los sustratos, van a contabilizarse por el doble. Entonces, de gliceraldehído 3-fosfato vamos a tener 1,3-bifosfoglicerato por medio de la triosa fosfato deshidrogenasa, y aquí nos va a dar esta reacción, nos va a dar NADH reducido. Aquí vamos a tener la primera ganancia de NADH. Después el 1,3-fosfoglicerato se va a transformar en 3-fosfoglicerato por medio de la fosfoglicinasa, y aquí ya nos va a arrojar ATP como energía la primera reacción donde nos da ATP. Después el 3-fosfoglicerato se va a transformar a 2-fosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato mutasa. El 2-fosfoglicerato va a pasar a ser fosfoenolpiruvato por medio de la enolasa, y aquí liberaría agua. El fosfoenolpiruvato ya se convertiría en piruvato por medio de la piruvatoquinasa, y también aquí vamos a obtener ATP. Todo lo que se produzca a partir de aquí sería por 2, es por el doble. Y aquí el piruvato puede tomar dos vías: la vía anaeróbica, convirtiéndose en lactato por la lactato deshidrogenasa, o la vía aeróbica, convirtiéndose en acetilcoenzima A, y aquí también liberando o dándonos otro compuesto de NADH reducido. Una vez que el piruvato se fue por la vía aeróbica o optó por la vía aeróbica, vamos a tener acetilcoenzima A través de la piruvato deshidrogenasa, y aquí tenemos la liberación de NADH ya reducido. El acetilcoenzima A se va a unir al oxoalacetato, y a través de la citrato sintasa vamos a tener citrato. El citrato se va a transformar en cisaconitato a través de la conitasa, y este se va a transformar a deisocitrato a través de la enzima conitasa. También aquí se une lo que es agua, y ya que tenemos el deisocitrato, este se va a transformar a alfa-cetoglutarato por medio de la isocitrato deshidrogenasa. Aquí vamos a tener otra reacción donde tenemos NADH y vamos a liberar dióxido de carbono en CO2. Después el alfa-cetoglutarato se va a transformar a succinilcoenzima A por medio de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y aquí tenemos la segunda reacción del ciclo de Krebs donde tenemos NADH. Después el succinilcoenzima A se va a transformar a succinato por medio de la succinil-CoA-sintetasa, y aquí va a liberar una coenzima A más GTP. Después el succinato se va a transformar a fumarato por medio de la succinato deshidrogenasa, y después el fumarato se va a transformar a lo que es malato por medio de la fumarasa, y aquí va a entrar a la reacción una molécula de agua. Después el malato se va a transformar en oxoalacetato por medio de la malato deshidrogenasa. Aquí es la tercera reacción donde vamos a tener NADH. Cabe señalar que al ciclo de Krebs provenientes de la glucólisis entraron dos piruvatos.
Entonces todas las reacciones que tengamos aquí se darían por los dos piruvatos que entraron al ciclo de Krebs. Y ya una vez el oxo al acetato se uniría al acetilcoenzima A para repetir nuevamente el ciclo. Otra vía catabólica es la glucogenólisis, donde vamos a obtener glucosa y vamos a tener como sustrato el glucógeno. El glucógeno, por medio de la glucógeno fosforilasa, la cual va a ir cortando monómero por monómero, vamos a tener enlaces alfa 1,4. Y estos, por medio de la glucanotransferasa, se van a unir a la cadena principal, formando enlaces alfa 1,6, lo cual van a dejar monómeros libres de glucosa para que la enzima desramificadora pueda quitarlos y formar glucosa 1-fosfato, para que ésta sea transformada después a glucosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa y después transformada a lo que sería el producto final, que es glucosa, por medio de una hidrólisis y de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Aquí está una descripción de cómo se van rompiendo los monómeros por monómeros y van trasladándose a la cadena principal por medio de la glucanotransferasa. Una vez que tenemos glucosa, entra el proceso llamado glicólisis o glucólisis para después entrar a lo que es el ciclo de Krebs y al final a la cadena de transporte de electrones si opta por lo que es el sistema energético de manera aeróbica. Aquí ya podemos observar los productos de la glucólisis del ciclo de Krebs y el total. De la glucólisis obtendremos 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. Del ciclo de Krebs contamos 2 ATPs, 8 NADH y 2 FADH, ya contando la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Y el total tendríamos 4 ATPs, tendríamos 10 NADH, los cuales después de la cadena de transporte de electrones nos darían como resultado 30 ATPs. Y tendríamos 2 FADH, que resultado de la cadena de transporte de electrones nos darían 4 ATPs. Y sumados los 4 ATPs 30 y 4 tendríamos un total de 38 ATPs producidos por cada molécula de glucosa. En la oxidación de ácidos grasos vamos a tener dos vías, una consecuente de la otra. Primero veremos lo que es la lipólisis. Aquí vamos a ver cómo los ácidos grasos entran a lo que es el espacio intermembrana de la mitocondria. Aquí tenemos la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria y la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos van a entrar a la membrana externa, van a entrar a través de la membrana externa de la mitocondria al espacio intermembrana. Aquí van a ser transformados a acilcoenzima A por medio de la acilcoenzima A sintasa. Aquí se va a entrar una coenzima A y también vamos a gastar lo que es un ATP. La acilcoenzima A se va a transformar a la acilcarnitina. Esto para que pueda atravesar la membrana interna de la mitocondria. Entonces aquí va a liberar la coenzima A y se va a unir lo que es carnitina. Este proceso va a ser llevado a cabo por la enzima carnitina aciltransferasa 1 y 1 porque hay dos como estas enzimas. Entonces la acilcarnitina ya va a poder pasar por la membrana interna de la mitocondria. Aquí en la membrana interna, una vez que pasa, se va a transformar de nuevamente en acilcoenzima A través de la carnitina acetiltransferasa 2 o abreviación de CAT2. Y aquí se va a volver a unir una coenzima A para que forme este compuesto de acilcoenzima A. Una vez aquí dentro de la matriz mitocondrial,
ya veremos lo que es la beta oxidación. Ya dentro de la matriz mitocondrial tenemos el acilcoenzima A, el cual viene de los ácidos grasos y del proceso de lipólisis y el proceso como atravesó las membranas mitocondriales que ya vimos anteriormente. Bueno, aquí el acilcoenzima A se va a transformar en trasenoilcoenzima A través de la acilcoenzima A deshidrogenasa, y aquí vamos a liberar un compuesto reducido que es FADH. Este proceso va a ser un proceso de oxidación. Después el transenoilcoenzima A se va a transformar a L-hidroxiacilcoenzima A por medio de la enoilcoenzima A hidratasa, y este es un proceso de hidratación. Después el L-hidroxilcoenzima A se va a transformar en alfa-cetoacilcoenzima A por medio de la alfa-hidroxilcoenzima A deshidrogenasa. Y aquí vamos a tener otro compuesto de NADH que nos va a servir para que vaya a la cadena de transporte de electrones. Después el alfa-cetoacilcoenzima A se va a volver a iniciar el ciclo a través de que se une una coenzima A, pero va a perder 2 carbonos por cada ciclo y va a dar lugar a formar acetilcoenzima A, y a este último proceso es un proceso de tiólisis. Entonces la beta oxidación está compuesta por 4 procesos principales: uno de oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. Dependiendo de la cadena de carbonos del ácido graso, es la cantidad de veces que este proceso se va a repetir. En cada vuelta se van a eliminar 2 carbonos en el proceso de tiólisis, lo que va a dar lugar a formar una acetilcoenzima A, para que éste pueda entrar al ciclo de Krebs y después a la cadena transportadora de electrones. Y también va a estar formando compuestos reducidos de NADH y FADH para que vayan a dirigirse directamente a la cadena de transporte de electrones. Aquí ya podemos observar los productos provenientes de la degradación, en este caso del ácido palmítico de 16 carbonos. Entonces se van a producir 7 NADH, 7 FADH y 8 acetilcoenzima A por todos los ciclos. Los 7 NADH, una vez que entren a la cadena respiratoria, ya que un NADH equivale a 3 moléculas de ATP, entonces se producirán, en este caso, por los 7 NADH, 17.5 o 21 si lo redondeamos. Por el FADH se producirán 10 o 14 si redondeamos al 1.5 a 2. Y por la acetilcoenzima A, después del ciclo de Krebs, pues se producirían 80. A partir de ello, en total, nos va a dar una cantidad de 106 moléculas de ATP por cada molécula de ácido palmítico degradado. De manera redondeada, obtendremos en vez de 2.53 y en vez de 1.52 por los 7 NADH obtendremos 21 y por los 7 FADH obtendremos 14, teniendo un resultado total de 35 sumados a los 80 darían 115, menos los 2 de activación por el ácido graso, tuviéramos un total de 114.